La iglesia clamando al Señor. Amén, amén. Ya todos me conocen, no me miren mucho porque me van a ver los efectos. ¿Ah? Sino que clamen al Señor para que Dios use este vaso de barro. Amén. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy. Aunque cansado, aunque a veces ajetreado por los quehaceres del hogar, de la casa, del trabajo, Dios nos da fuerza para estar en este lugar. ¿Cuántos lo dicen amén, hermano? Sí, mi Dios. Y aquí estamos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Así es, Señor. El Señor bendiga a su iglesia. Damos lectura a su palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. La señal del alfarero y el barro. Lo bueno que la iglesia nuestra, todos tienen Biblias. Amén. Dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre mío, te damos gracias, Señor, porque la lectura de tu palabra, Señor amado, ya nos bendice. Más te ruego en esta hora, mi Dios, dirige tú el mensaje, dirige tú la palabra a los corazones de tu iglesia. Padre mío, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor amado, toma el dominio, toma el control de nuestras vidas, Señor. Seas tú, Padre mío, preparando esta tierra, Padre mío, para recibir esta semilla preciosa, oh Dios. Te lo ruego, Señor, en esta hora, mi Dios, al momento de predicarse tu palabra, oh Dios, sea tu palabra, Padre mío, Señor amado, la que esté trabajando los corazones, redarguyendo, ministrando, Dios. Cese toda conversación, todo movimiento en tu iglesia. Reprendemos toda obra del diablo, Señor amado. Se ha echado fuera de este lugar, mi Dios, toda obra del enemigo, toda tiniebla, todo pensamiento equivocado, Señor amado, de distracción, Padre mío, en el nombre de Jesús. Dios santo, lava y limpia, Señor amado, tu templo en esta hora. Aún nuestros vecinos, Señor amado, que estén pasando por fuera, o de este alrededor, Señor amado, tu palabra llegue, Señor. Aquellos que verán, Padre mío, Señor amado, por las redes sociales, tú ministra, trabaja los corazones, Dios, porque tú eres un Dios que está en todo lugar, en todo momento, Dios. En el nombre de Jesús, bendice y entrega la exhortación a este vaso de barro, Padre mío, para ser usado a través de la misericordia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. La señal, dice, del alfarero. Tal vez el punto de vista que vamos a tomar en el día de hoy va a ser qué clase o qué vasija somos delante de la presencia de nuestro Dios. Porque dice la palabra del Señor, mis hermanos, que el alfarero y el barro eran solamente los dos componentes que habían para poder producir una vasija. Los dos elementos, las dos partes para poder desarrollar y formar el término de algo que se hacía o se creaba, que era la vasija de barro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces este era un trato o un negocio entre el barro y el alfarero. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dentro de todas aquellas cosas sabemos, ¿verdad, hermanos?, que para poder trabajar el barro hay que agregarle agua, hay que humedecerlo, hay que también revolverlo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, batirlo, tal vez en muchos casos amasarlo, podríamos decir. Y dentro de aquella labor
también la produce el alfarero. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo creo que para esto, para los niños, para nadie es desconocido. Porque en el colegio, a ellos le enseñan a trabajar en artes manuales, aún con la plasticina, formar cosas, hacer cosas, y también con la greda. ¿Verdad que sí? Entonces a veces lo hacen los niños, a veces le ayudan los padres, pero le ayudan a hacer, a fabricar algo. Y eso es lo que Dios habló a Jeremías el profeta y le dijo: ve a casa del alfarero, porque allí te haré oír mis palabras. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y para que vayamos entendiendo la palabra de Dios, dice que ve a casa del alfarero ve a la casa de Dios. Ve a la casa, ve al templo de Dios, que ahí yo te haré oír mis palabras. Ahí yo te enseñaré. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tal vez el proceso, la forma que se ha de trabajar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Y qué es lo que he de hacer? Dios bendiga a la iglesia. Porque muchas veces nosotros podemos o sabremos desempeñar una labor, hacer algo, pero no sabemos qué hacer con lo que tenemos en nuestras manos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque muchos de nosotros no somos artesanos, pero sí somos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, padres de familia. Muchos de nosotros somos esposos, son esposas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, son hijos y hijas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nietos. Y todos tal vez llegan a casa del alfarero. Y todos tienen que ser formados de la forma o de la manera que el alfarero esté destinado para cierto servicio, cierto elemento. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vamos a ir avanzando porque hay varios versículos que podemos ver para no alargarlos mucho. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Normalmente cuando llueve todos se quieren ir temprano. ¿Se quieren ir temprano hoy día? No, ¿verdad? Entonces tenemos tiempo para escuchar la palabra del Señor. Mire, como le decía, amén, que dentro de aquellos elementos había cierta cantidad de agua que usar. Y cierta cantidad, una cantidad justa para usar. Porque para poder formar la masa correspondiente para trabajar, no tenía que ser ni muy blanda ni muy dura. Y así también en la palabra del Señor. Ella nos habla que es agua viva para nuestro ser. Si nosotros tomamos de ello y bebemos de esa agua, dice que nosotros nos empezamos a formar como el alfarero quiere. Y cuando empieza, dice, a mojar este hombre y a revolver tal vez cierto aquella tierra, porque a un principio puede ser tierra o barro, Dios bendiga a la iglesia del Señor, barro, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y empieza a humedecer aquel barro para poderlo trabajar, para poder ponerlo en la rueda y empezar a girar. Pero el agua tiene que ser justa y suficiente para que tampoco no sea muy blanda. Y esta agua, Dios bendiga a la iglesia del Señor, provoque un daño a aquel barro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces Dios también hace lo mismo con nuestra vida. Él va dando la palabra precisa en el momento preciso. El crecimiento de acuerdo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de acuerdo a nuestra fe. Así va trabajando Dios en nuestros corazones. Y también tiene que poner esa agua. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque como decíamos, si no pone agua, el alfarero no puede trabajar con una tierra, con un barro seco. No puede trabajar con un barro duro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso si estamos muchos de nosotros con corazones duros, indiferentes, corazones rebeldes, es porque no nos hemos dejado que el alfarero, verdad, mano cierto, deposite aquella agua sobre nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Ahí nos habla la palabra del Señor. Ciertas cosas que también puede hacer el Señor con nuestras vidas. Amén. Capítulo 20, 21 vamos a leer. Dice, pero a una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
O sea, Dios bendiga a la iglesia del Señor, hermano, en esta noche, que lo que Dios hace, Dios lo hace, ¿verdad, hermano? A veces para cierta uso, y algunos, ¿verdad, hermano? Cierto que tienen un múltiple o diferente forma de usar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Puede usar un recipiente, puede usar un vaso, una vasija, en los cuales puede depositar agua, puede depositar aceite, harina. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Dios lo va a hacer conforme a Él le parezca. Y cuando nosotros empezamos, a veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a cuestionar al alfarero. Y muchas veces no cuestionamos al alfarero por qué no nos hace así, sino que por qué hizo al otro así. ¿Por qué el hermano o la hermana hace esto, no hace esto? ¿Por qué Dios lo usa en esto y a mí no me ha dado esto? Dios bendiga a la iglesia del Señor. A mí me gusta cómo canta, a mí me gusta cómo predica, a mí me gusta el don, a mí me gusta cómo danza, a mí me gusta como todo lo que tiene. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y también Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios, amén, que nosotros tenemos que ser un instrumento limpio delante de la presencia de nuestro Dios. Y así Dios nos va a usar en cualquier área. No es que la vasija, el barro, decidió hacer esto o quiso hacer esto. Es que la palabra de Dios dice, el que se limpia, dice, será instrumento para honra. Dios bendiga a la iglesia del Señor, usado en esta área o en otra área, lo que Dios, verdad, hermano, necesite, lo que Dios requiera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero para eso nosotros tenemos que disponerlo en las manos de aquel que hace, de aquel que forma. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Segunda de Reyes, vamos a ver diferentes formas o partes que se mencionan, vasijas en la Biblia. Amén. Y en algunas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, como decía, fueron usadas para honra y tal vez en otros momentos, ¿verdad, hermano?, deshonrosos o para deshonra. Dios bendiga a la iglesia. Segunda de Reyes 4:10. Ahí nos relata la historia, ¿verdad, hermano?, en cuanto dice que la viuda, Dios bendiga a la iglesia del Señor, había clamado delante del profeta Eliseo. Porque ella dice que ella tenía algo muy valioso en la casa. Dice que tal vez tenía poca cantidad, pero tenía algo muy valioso en la casa, que era el aceite. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vamos a estar leyendo, amén, del capítulo 13, del versículo 13 en adelante. Dice el aceite de la viuda como subtítulo del capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Y dice, y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Sigamos leyendo. Hasta el 5. Y entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vasijas útiles, amén. Para poder, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ser empleada en algo tan valioso como el aceite. Dice que el aceite siempre ha tenido un gran valor en todo lugar. En todo país, en todo lugar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El aceite es una de las cosas, ¿verdad, hermano? Cierto que tiene un uso en el cual indispensable muchas veces para cocinar, para poder, ¿verdad, hermano? Cierto, trabajar con ciertos alimentos. Y por ello dice que es requerido en muchos lugares. Ahí también nos habla la palabra de Dios que el aceite también es un aceite. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es un elemento o una, ¿verdad, hermano?, sustancia en la cual nosotros podemos llamar que es indispensable para la vida del cristiano. Un aceite espiritual, Dios bendiga a la iglesia del Señor, es aquella, ¿verdad, hermano, cierto, que trae unción, que trae gracia, trae virtud a la vida del creyente? ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Y dice que esta mujer, esta viuda, Dios bendiga a la iglesia del Señor, era una mujer, ¿verdad, hermano, cierto?, de los hijos de los profetas, la cual clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto.
y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. O sea que cuando esta mujer se vio en la aflicción, Dios bendiga, hermano, nuestras vidas, empezó, ¿verdad, hermano?, a clamar a Dios y acercarse al profeta, el cual era el portador de la palabra de Dios, y le dijo, acuérdate de tu siervo. Amén, tal vez el testimonio, acuérdate que era temeroso de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que ahora, ¿verdad, hermano?, está pasando una gran necesidad, porque dice que tenía una deuda, y dice que los acreedores venían a cobrársela, y como cuando no las tenían, se iban a llevar a su familia, a sus hijos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, como siervo, como esclavo, porque no tenía cómo pagar. Pero ella se acordó que ella podía clamar a Dios. Ella se acordó que podía interceder a Dios. Yo no sé cuánto, hermano, en el momento de la aflicción, como esta mujer, como nosotros nos acordamos que tenemos un Dios al cual nosotros podemos clamar. Y nos acordamos nosotros, hermano, que tenemos una vasija por llenar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es que no tengo dónde recurrir. Dios bendiga a la iglesia. Pero dice que Dios, ¿verdad, hermano?, vio la aflicción de aquella mujer, como en muchos de nosotros, y se acuerda, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que hay algo que sí tiene en el hogar, si hay algo que sí tiene en el corazón. Si hay una fe y una confianza, hay una oración en la cual el hombre o la mujer se puede tomar de Dios. Y esa va a ser una vasija, Dios bendiga a la iglesia del Señor, una vasija de bendición para aquel hogar. Y dice que Eliseo le dijo, amén. Seguimos leyendo. Dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame ¿qué tienes en tu casa? Y él le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. El versículo 2. Y dice que, hermano, muchas veces el profeta preguntaba, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo te dispones? ¿Cómo puedes agradar a Dios? ¿Cómo puedes servirle a Dios? Y ella dijo que declaró lo único que tenía, una vasija de aceite en su casa. Y de ahí empieza, ¿verdad, hermano?, a producirse un milagro, porque cuando ya hay una voluntad del hombre, una voluntad de la mujer, de agradar a Dios, de guardar aceite en su hogar, de tener el aceite para encender una lámpara en su hogar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, para tener un combustible, para poder, ¿verdad, hermano?, velar por nuestro hogar, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, yo ya tengo esto y de ahí yo ya puedo hacer algo. Porque veo un corazón dispuesto para poder hacer algo, para salir de aquella aflicción. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ella declaró que solamente tenía una vasija, amén. Para resumir la historia, dice que el profeta le dice, ve y trae y consigue vasijas vacías. Amén, para que de esta manera, ¿verdad, hermano? Cierto, cuando te encierres en tu casa con tus hijos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, se da cuenta, hermano, que ella no tenía que salir a pedir aceite por las casas de los vecinos. Ella no tenía que salir a buscar unción. Ella no tenía que salir a buscar oración. Ella no tenía que salir a buscar, ¿verdad, hermano?, horas, ayuno. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No tenía que salir a buscar palabras a su vecina, ni incluso a sus hermanos, porque ella dice que en su casa tenía, ¿verdad, hermano?, ese aceite, esa vasija guardada. ¿Cuánto la tienen, hermano, en esta noche? Y dice que ella tenía esa fe, amén, y le dijo, enciérrate con tus hijos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando empiecen encerrados, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dijo el profeta, empieza a vaciar de la vasija que tú tienes. Porque tiene que ser su fe, hermano. Hermana, tiene que ser su fe, tiene que ser su armadura, no la armadura prestada. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y empieza a traspasar el aceite a la demás vasija. Y dice que ella se consiguió muchas vasijas vacías, que iban a ser útiles, ¿verdad, hermano? Cierto, para la bendición de aquel hogar, para la bendición de aquella mujer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces Dios no nos usa a nosotros por misericordia? Y nos toma, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y dice, yo voy a usar este instrumento, voy a usar esta vasija, voy a usar este vaso de barro para bendecir la fe de aquella mujer, para bendecir la fe de aquel hombre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero el resultado de todo eso, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que sí somos usados. Si hemos tomado en cuenta, ministramos la iglesia, cantamos la iglesia, ministramos la alabanza, se mueve la presencia de Dios, Dios nos habla por su palabra, pero después pasa lo que pasa con la viuda, que esas vasijas vienen, Dios bendiga a la iglesia del Señor, son llenadas, pero después se devuelven vacías.
Dios bendiga a la iglesia del Señor. Somos usados por un momento, somos usados por un tiempo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque esta mujer empezó, amén. Dice, y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, y tú y tus hijos, y ella en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y los hijos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. A la mujer le gustó la bendición. ¿A qué no le gusta, hermano, cuando nosotros estamos viendo un milagro de Dios, algo hermoso de parte de Dios? Y nosotros no queremos detener la bendición de Dios. Porque Dios nos manda a avanzar, Dios nos manda a caminar. Si Dios ha demandado algo de nosotros, más queremos entregar nosotros delante de Dios, no retroceder. Dios me pide esto en lo espiritual, yo se lo doy. Dios me pide esto de lo físico y yo se lo entrego, yo me despojo. Porque sé que yo estoy llenando vasijas para bendición, para mi hogar. ¿Cuántos lo creen en esta noche, hermano? Porque yo sé que Dios va a hacer un milagro en nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ella confiaba en Dios y dijo a sus hijos, síganme trayendo más vasijas, quiero llenar más aceite de ese, ¿verdad, hermano cierto? Aquel aceite precioso, caro, ¿verdad, hermano cierto? Que yo voy a tener para sustentarme. Pero el hijo dijo, ya no hay más. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice, cesó el aceite. Y cuando Dios nos pone una bendición en nuestro hermano, Dios nos da la bendición y a veces Dios empieza a observar cómo reaccionamos nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Seguimos orando, seguimos leyendo la palabra de Dios, seguimos agradeciendo a Dios. Y dice que esta mujer, Dios bendiga a la iglesia del Señor, se quedó en aquel momento, en aquel lugar. Y dice, y vino ella luego, porque ella varias cosas buenas hizo. Y dentro de ella dice que fue y consultó al profeta nuevamente cuando estaba la bendición. Quería seguir haciendo la voluntad de Dios. No tomó la bendición, no la arrebató y luego dijo, yo hago lo que quiero o yo lo hago como quiero con la bendición que tengo. Sino que ella consultó al hombre de Dios. Ella pidió dirección a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El versículo 7 dice, y vino ella luego y le contó al varón de Dios, y cuando el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que pueda, de lo que quede, perdón. Amén, hermano. O sea, Dios estaba provocando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, sacar la aflicción de aquella mujer. Con todas las vasijas prestadas, con toda la bendición que Dios había derramado sobre aquella mujer, anda y paga todas tus deudas a los acreedores, y con lo que quede, vive tú y tus hijos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Será poco con lo que queda, hermano? ¿Será poco con lo que Dios nos entrega como bendición a nosotros? O nosotros muchas veces queremos aspirar a más. No es que tengo que ir a la iglesia, no es que tengo un trabajo muy bueno que me salió. Tengo, verdad, hermano, un proyecto grande, importante, en lo cual voy a bendecir más a la iglesia y voy a bendecir a mi familia. Y Dios nos dice muchas veces, paga todo lo que debes y vive con lo que te queda. ¿Cuánto creen esa promesa, hermano? ¿Será poco, será harto? ¿Cree usted que la bendición es poca? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestra vida. Entonces, ¿qué nos está hablando el Señor? ¿Qué será? Una vasija de bendición para el pueblo de Dios. Vasijas útiles, que en cualquier momento Dios las puede tomar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero se cumplió el milagro, se cumplió la profecía, se cumplió el mensaje y esas vasijas fueron devueltas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Y cómo fueron devueltas? ¿Fueron devueltas llenas? Fueron devueltas vacías. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Amén. Dios nos ayuda en el día de hoy. Decía, ¿verdad, hermano? Que para provocar Dios toma vasos vacíos. Amén. Para aquella bendición. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vamos a estar viendo en Isaías capítulo 65, versículo 4. Ahora Dios nos habla, ¿verdad, hermano? Que tanto como vasijas,
amén, como ollas distintos, ¿verdad, hermano? Cierto, elementos son formados por un alfarero, son formados del barro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios nos quiere hablar en el día de hoy qué tipo de vasijas somos, qué tipo de vasos somos, qué tipo, ¿verdad, hermano? Cierto, de utensilios somos delante de la casa del Señor. Dice que está aquí llena, pero no de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo y sus ollas, dice, hay caldo de cosas inmundas. Y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ahí habla, ¿verdad, hermano? Que hay, cierto, una olla, hay algo, ¿verdad, hermano? Cierto, también fabricado, pero dice que dentro de aquellas cosas, las que hay dentro de la olla, lo que se cocina, Dios bendiga a la iglesia del Señor, son puras cosas inmundas delante de las personas, delante de la presencia de nuestro Dios. Y será posible, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios nos habla, ¿verdad, hermano? Que muchos son para cosas, ¿verdad, hermano? Honrosas y otros para usos viles. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, mis hermanos? Y dice que si es que está llena, ¿de qué puede estar lleno si no está de Dios? Pero dice que está llena, puede estar llena, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de música. Puede estar llena, ¿verdad, hermano? Lo que está cocinado o lo que está escondido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como cuando dice que estas personas tal vez se escondían en aquellos lugares, pasando la noche, ¿verdad, hermano? Comiendo carne de cerdo que era prohibido para el pueblo de Israel. Y dentro de sus ollas, dentro de sus corazones, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dentro de sus pensamientos, solamente cosas, ¿verdad, hermano? Desagradables la presencia de Dios. Si la vasija, Dios bendiga a la iglesia del Señor, si esa, verdad, hermano, cierto recipiente fuera nuestro corazón, hermano, ¿de qué lo llenaríamos nosotros? ¿De una música agradable para Dios, de una alabanza? ¿O de una música del mundo? ¿De algo, verdad, hermano, que nos agrada a Dios? Porque muchas veces aquí podemos ser, verdad, hermano, cierto, personas que buscamos la presencia de Dios, pero allá afuera cocinamos otra cosa. O guardamos otra cosa. Cosa del mundo, malos pensamientos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. La televisión, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nos llenamos con todo aquello, con todo lo que aparece, con todos esos comentarios, con todas las malas intenciones de aquellos que salen. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y si soltamos, verdad, hermano, nos vamos de una cosa a otra. Nos ponemos la televisión un tiempo y luego tomamos nuestro teléfono o tomamos nuestro computador. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y seguimos llenándolo de aquella inmundicia, de aquello, verdad, hermano, que corrompe al hombre y a la mujer de Dios. Y todo eso lo estamos, verdad, hermano, cierto, absorbiendo. Todo eso lo estamos llenando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Dios bendiga a la iglesia del Señor, era algo, Dios bendiga a la iglesia, para uno subir. Porque puede hacer cosas buenas, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Puede, verdad, hermano, cierto, haber cocinado cosas agradables. Cosas, verdad, hermano, cierto, que alimenten, que a nosotros nos fortalezcan. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que estaban llenas de puras cosas que eran cosas inmundas delante de la presencia de nuestro Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Jeremías capítulo 25, versículo 34. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy, amén. Dice que, verdad, hermano, en la palabra del Señor nos habla, verdad, hermano, que aquellos vasos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, estaban vasos contaminados, vasos sucios. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
Eran vasos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que no estaban siendo honrados. Dios bendiga nuestras vidas en el día de hoy. Y dice que esto, ¿verdad, hermano? Al no ser honrado, ¿verdad? Dice que Dios los iba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a esparcirlos. Lo iba, ¿verdad, hermano? Cierto, a derribarlo, a destruirlo. Dios bendiga, hermano, nuestras vidas en el día de hoy. Diciendo la palabra del Señor, amén. Que estos vasos, ¿verdad, hermano? Dice que iban a ser de alguna forma, ¿verdad, hermano? Cierto, no estaban en la condición útiles para ser trabajados en la presencia de nuestro Dios. Porque estos no venían, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tomados en cuenta delante de la presencia de nuestro Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor en el día de hoy, amén. Dice que estos vasos, ¿verdad, hermano? Eran como los vasos, dice que en los tiempos, ¿cierto?, de Daniel, Dios bendiga a la iglesia del Señor, habían sido vasos profanados, vasos corrompidos delante de la presencia de nuestro Dios. Porque cuando nosotros, ¿verdad, hermano? Dios nos llama, Dios nos limpia, Dios nos santifica a nosotros, nos pone dentro del camino del Señor, para que el día de mañana nosotros podamos ser honrados delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces la palabra del Señor nos está hablando a nosotros como instrumento dentro de la casa del Señor. Nos está hablando a toda la iglesia en el día de hoy. Todos somos, ¿verdad, hermano? Cierto, aquellos que hemos sido formados en la casa del alfarero. Todos venimos de una u otra forma y luego vino la mano de Dios y empezó a trabajar en nuestros corazones. Y empezó a trabajar en nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando dice que Él empezó a trabajar en nuestras vidas, amén, Él empezó a hacer su voluntad en nuestras vidas, amén. Porque cuando Él empezó a hacer su voluntad en nuestras vidas, dice que Dios empezó, ¿verdad, hermano, cierto?, a usarlo y a poner lo que Él quería en nosotros. Vamos a estar buscando Daniel capítulo 5, versículo 1. Daniel capítulo 5, versículo 1. Y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía. Sigamos leyendo, amén. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajese los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. El 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron ellos, el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que estos vasos, ¿verdad, hermano?, fueron trayendo de Jerusalén, del templo de Dios, y fueron llevados, ¿verdad, hermano?, a Babilonia. Y en Babilonia dice que fueron dejados por Nabucodonosor en el templo del rey. Y cuando estuvo, dice, en aquel lugar, estos utensilios, ¿verdad, hermano, cierto?, pasaron como a ser parte ya de aquel lugar. Pero dice que el rey, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en el gusto del vino, mandó, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a traer estos vasos y hacer una celebración. Y sus 1000 invitados, ¿verdad, hermano, cierto?, y toda la gente que estaba alrededor, quería él, ¿verdad, hermano?, servir en estos vasos de oro tomados que en un lugar que Dios había puesto y santificados para Dios. Él quería en aquel entonces profanarlo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Quería ensuciarlo, ¿verdad, hermano?, delante de todo aquel pecado que había delante de sus ojos. Y cuando el Señor, Dios bendiga a la iglesia, hermano, toma nuestras vidas, Dios bendiga la iglesia del Señor, amén. Y caímos de la presencia del Señor, y baja nuestra oración, y baja nuestro clamor. El enemigo viene, ¿verdad, hermano?, y también quiere tomarnos nosotros para avergonzarnos delante de la presencia de Dios. Y cuántas veces el Señor, ¿verdad, hermano, cierto?, nos quiere librar de todo aquello, y el enemigo insiste que traigan esos vasos, ¿verdad, hermano?, de honra, que traigan esos jóvenes, que traigan esos niños, que traigan esos padres, ¿verdad, hermano, cierto?, y que vengan a la fiesta, a la celebración, y que bebamos vino, y que hagamos esto, y que hagamos esto otro, pero para que sean avergonzados delante de la presencia de Dios.
Y en una fiesta se baila, y en una fiesta se canta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el vaso de oro, Dios bendiga nuestras vidas, amén. Aquel que era de honra, consagrado en el templo, el diablo solamente lo quiere profanar. Y de eso el Señor nos quiere librar, amén. Porque si nosotros somos un vaso, un instrumento, una vasija delante de la presencia de Dios, nosotros tenemos que, ¿verdad, hermano, cierto? No ser rebelde a la voz de Dios. No ser rebelde a la palabra de Dios. Porque dice que este pueblo de Israel, ¿verdad? Mucho tiempo hablando Dios aquella palabra. Amén, hermano, que iban a ser atacados. Que iba, ¿verdad, hermano, cierto? A venir el enemigo. Y ellos nunca temieron a Dios ni se humillaron delante de su presencia. Para que Dios le librase, para que Dios lo guardase. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque el pecado ya estaba delante de aquellos. Y dice que Dios bendiga a la iglesia del Señor, que estos vinieron, ¿verdad, hermano, cierto? Y solamente querían hacer, ¿verdad, hermano? Algo, ¿verdad, hermano, cierto? Para avergonzar al Hijo de Dios. Porque lo que muchas veces quiere hacer el diablo es avergonzarnos a nosotros, y cuando nos avergüenza, nos cuesta retomar los caminos del Señor. Después ya nos cuesta orar. Después ya nos cuesta cantar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Más nos va a costar predicar. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Amén. Vamos a estar buscando, ¿verdad, hermano, cierto? Esdras, capítulo 1, versículo 7. Y ya vamos a estar terminando la palabra del Señor. Amén. Usted está examinando, amén. ¿En qué está trabajando Dios? ¿En qué tipo de vasija? ¿Qué tipo de barro soy para Dios? Amén. Esdras 1:7 dice: reconocimiento y separación de los vasos para honra. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Muchas veces Dios ve la aflicción, hermano. Y cuando nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, hemos sido avergonzados, nos ha sacado de los caminos del Señor. Muchas veces el enemigo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos ha humillado y nos ha sacado del propósito que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios nos quiere honrar, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere hacer trabajar en su obra, pero el enemigo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, poniendo palabras en nuestro oído, poniendo cosas en nuestros ojos, Dios bendiga a la iglesia, nos saque, nos separa para lo que realmente hemos sido consagrados para Dios. Y eso fue lo que hizo Nabucodonosor, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que la promesa de Dios, hermanos, va más allá. Que cuando nosotros buscamos arrepentirlo de que hemos fallado delante de Dios, Dios se acuerda que hay un Dios que nos puede levantar a nosotros. Que hay un Dios que nos puede limpiar a nosotros. ¿Cuánto creen en ese Dios aquí en esta noche, hermano? Reconociendo que hemos caído, reconociendo como oraba nuestro hermano anteriormente, amén, diciendo que aquello, Dios bendiga a la iglesia del Señor, los cantores de Israel, que cantaban en el templo de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Después, cuando ya fueron esclavos, no querían cantar. Colgaban sus zarpas sobre los sauces y le decían a los babilonios: cántenos ahora aquella alabanza, canten ahora esos himnos preciosos, háblenos ahora de esa palabra que saben. Pero ya no podemos porque hemos sido avergonzados. Ya no podemos porque hemos sido desanimados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el enemigo, ¿verdad, hermano, cierto? Ha destruido aquella vasija, ha ensuciado aquella vasija. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero viene el amor de Dios, amén. Cuando toma, ¿verdad, hermano, cierto? Dios en la iglesia, autoridad en su pueblo, y dice: no, yo voy a rescatar lo que se había perdido. No, yo voy a interceder, yo no voy a dejar que el enemigo siga quitándome lo que Dios tiene para bendición en su iglesia. Lo que Dios tiene para bendición en mi casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que empieza ahí Esdras, Dios bendiga a la iglesia del Señor, con el rey Ciro, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y saca aquellos utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de Dios sus dioses. Qué terrible, hermano, es querer sacar a uno que le está sirviendo a Dios, a alguien que le está sirviendo a Dios, y poner un tropiezo a aquello.
Dice que Nabucodonosor, Dios también lo usó, ¿verdad, hermano? De alguna forma para poder, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tomar la nación enemiga. Pero Dios también se vengó por lo que hizo. Porque cuando dice que vino altivez su vida, su corazón, dice que salió al campo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y comió como las fieras del campo, como los animales del campo, y aún dice que los pelos de su cuerpo crecieron como los animales. Porque cuando no hay temor de Dios, hermano, usted no tiene que fiarse de nadie. Usted, su familia y el Dios del cielo. No sea fácil de entregar su corazón a nadie. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios nos da prudencia para todas las cosas. ¿Cuántos lo dicen aquí? Amén en esta noche, hermano. Porque una iglesia, una hermana que tiene, una madre que tiene oración, tiene que empezar a discernir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Será para edificación? ¿Será que esto puede dañar a mi hijo? ¿Puede dañar a mi hija? Y pregúntele al Señor. Porque dice que eran utensilios preciosos, amén. Pero dice que este vino, amén, y lo sacó de la casa de Dios y lo había puesto en el templo de los dioses de aquellos. O sea, hermano, como dice la palabra del Señor, si alguien mira que está firme, mire que no caiga, cuídese. Y usted tiene que velar por su familia, por sus hijos. Sigamos leyendo, amén. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual le dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. No eran pocos, ¿se da cuenta, hermano? Todos los vasos que habían, Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos de oro y cuántos de plata? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que Dios los sabía, Dios los tenía en cuenta, hermano. Muchas veces usted puede decir, bueno, Dios no se fija a mí, Dios no me tiene en cuenta. Pero sí, Dios lo tiene en cuenta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios mira, ¿verdad, hermano cierto? Lo que usted se esfuerza muchas veces para servirle a Dios. Y Dios no quiere, ¿verdad, hermano cierto? Que esas vasijas, ¿verdad, hermano? Que esos vasos, el enemigo los tome y los saque de la casa de Dios. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Todo, dice, los hizo llevar. Entonces, hermano, dice que cuando nosotros clamamos a Dios, no hay ni uno que se pueda perder. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Aunque algunos dudan, aunque digan no crean, es imposible, pero no hay nada imposible para Dios. Por eso si hay alguno, ¿verdad, hermano cierto? Que usted ha visto en la iglesia, ¿verdad, hermano? Que por tiempo se ha negado a la voluntad de Dios. Quizás Dios dé una nueva oportunidad. Y diga, a este lo voy a limpiar, a ella la voy a limpiar, para que me sirva en la casa de Dios. Porque en otro lugar solamente va a ser vaso para deshonra. De donde estaba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, más va a quedar profundamente hundida. Porque de ahí lo sacó el Señor, nos sacó de ese hoyo cenagoso. Lo sacó de esa aflicción tan grande. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿O cuántos de nosotros nos vinimos con aflicción a la iglesia, hermano? Estábamos atormentados, ¿verdad, hermano? Estábamos en delito y en pecado, atormentados por el demonio, pero llegamos a la casa del Señor, llegamos a los caminos de Dios y Dios nos dio libertad. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Dice la vasija, luego de ser pasada por el fuego, por el horno, estamos hablando de la vasija de barro, amén. Dice que esta debe ser pasada por el fuego en el horno ardiendo. Porque una vasija cruda no sirve. No puede el alfarero dejarla secar al sol y ya está sólida, pero dice que esa vasija no está cocida. Yo no sé en qué proceso podemos estar nosotros, que parece que estamos formados, pero no hemos sido pasados por el fuego. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos quieren ser pasados por el fuego, hermano?
Porque hay algunos que tienen temor de que Dios les hable mucho así, de que Dios los trate mucho así, pero dice que nosotros tenemos que ser pasados por el fuego. Amén, hermano. Tenemos que ser una vasija cocida. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque cruda se nos derrama, se nos echa un líquido, agua, y esta, verdad, hermano, poco a poco empieza a humedecerse. Y se daña. Dice, para que tenga un uso múltiple, variado, debe ser cocida a alta temperatura. Dice, como el ladrillo para edificar, como la teja en el techo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Allá yo en el sector cerca de Linares tenía unos amigos, unos hermanos conocidos, y ellos trabajaban las tejas y los ladrillos. Y ellos, después que lo hacían del barro y hacían esa mezcla, formaban, ¿verdad, hermano?, con los moldes, muchos ladrillos, mucha cantidad, miles, hermano. Y en un horno podían caer 20,000, 30,000 ladrillos. Y lo ordenaban todo por orden y se le dejaba un espacio. Y dentro de aquel espacio, eso, además de eso, iba a servir como horno. Y se tapaba, se cubría y se prendía fuego. Y a veces podía estar días, o sea, semanas, y a veces meses, el fuego dentro de aquel ladrillo. Hasta que estuviera todo cocido. Y el ladrillo usted lo puede usar, Dios bendiga a la iglesia, las construcciones pueden pasar años, 50, 100 años, y ahí permanece. Porque está cocido, porque está procesado. Y las tejas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el mismo proceso que se hace del barro y luego se cuece en aquellos hornos y luego la ponen en los techos y hay, ¿verdad, hermano, cierto? Techumbres, hay, ¿verdad, hermano, cierto? Construcciones que llevan 100 hasta 200 años y tienen las mismas tejas en aquel lugar. Porque fueron hechas para aquel uso. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, hermano. Segunda de Timoteo 2:21, vamos a leer para terminar ese versículo. Dice, éramos vasija de barros para uso deshonroso, para uso de deshonra, para usos viles, pero un día Cristo nos perdonó. Él nos limpió, nos santificó para ser llenados de nuevo, para ser usados por Dios, útiles en el templo y útiles para su obra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. Lea conmigo, amén, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Dios bendiga su palabra al Señor. ¿Cuántos quieren ser santificados para honra, dispuesto, verdad, hermano, cierto, para el Señor, útiles? Amén, en la obra del Señor. Oramos al Señor en esta noche. Pónganse en pie para que oremos por su palabra. Si alguien quiere pasar al altar, aquí está dispuesto. Dígale al Señor, póngase, verdad, hermano, en comunión con Dios y dígale al Señor, ayúdame a entender qué clase de vaso o qué clase, cierto, de utensilio soy en tu casa, Señor. Oramos.